Bueno, muy buenas tardes a todos, todos los presentes, diputado Cumpe, intendente, Norberto, Ernesto, la compañera que me acaban de presentar. Estoy muy gratamente sorprendido de que nos sigamos reuniendo alrededor de las grandes figuras del pensamiento y de la vieja vocación argentina, discutidora, constructiva, debatidora, comprometida. Arturo Jauretche fue, y hablo con cierto temor aquí, porque Norberto Galazo es el biógrafo y de alguna manera el sucesor de Arturo Jauretche, y nada de lo que vaya a decir dejó de escribirlo muy bien Norberto. Simplemente quisiera agregar que la vida política de Jauretche, como la de muchos de nosotros, tuvo muchos vuelcos, no es una acumulación lineal de acontecimientos, y es un testigo y partícipe fundamental de muchos años de vida política argentina. Jauretche había nacido en Lincoln, provincia de Buenos Aires, es un hombre de la provincia de Buenos Aires, hijo de una familia vasca. En su hermosísimo libro de memorias juveniles, de memorias de su juventud, llamado Pantalones Cortos, comenta los primeros libros que hicieron a su formación política. No estaban ausentes en esa formación política libros anarquistas, como solía ocurrir en aquella época, en aquellos que después se dirigirían hacia el irigoyenismo, aunque no fue primero irigoyenista, sino que fue militante estudiantil de una federación universitaria que luego criticaría como una de las alas de los movimientos sociales y políticos estudiantiles que no comprendían lo que él muy pronto llamó la cuestión nacional. Yo, si lo tuviera que definir de alguna manera, diría que fue un duelista, quizás uno de los últimos duelistas argentinos. La idea del duelo acompaña la formación de las naciones, que es la idea del honor. La idea del duelo es la afirmación de una verdad a cambio de ninguna otra cosa que no sea la honra personal. El duelo supone que la política no es cuestión de cartógrafos, de científicos, de demostradores de verdades en cartillas que se pueden memorizar o sostener en hipótesis de laboratorio, sino que la política es una pasión y por lo tanto eso lleva a defenderla con una institución muy antiquísima, es una institución feudal, que es la institución del duelo. Arturo Jauretche fue un duelista. Y esa institución del duelo, Irigoyen fue un duelista, Leandro Alem fue un duelista, Mansilla fue un duelista, no solo fue un duelista, sino escribió manuales de duelo. Es decir, el duelo era una institución aristocrática, pero pasa a ser también una institución popular. En los años 60, el Jauretche se bate a duelo con el Comodoro Huiraldes, descendiente del autor de Don Segundo Sombra, por una cuestión que ahora no recuerdo. Tienen que ir a Uruguay, porque en Argentina está prohibido el duelo y ahora también está prohibido en Uruguay. Eso quiere decir algo sobre su literatura. Su literatura es la literatura de un duelista, filo contra filo y punta. Y si uno tuviera que decir de dónde se origina aquello que nos sigue interesando de Jauretche, que es su gracejo, su ironía permanente, la idea de la porfía y la payada, es porque sus fuentes están en la literatura gauchesca. Están ni más ni menos que en José Hernández, en Hilario Ascasubi también, el Ascasubi era unitario, pero el género es el mismo. Es decir, los dos grandes partidos que formaron la nacionalidad tienen sus poetas gauchescos. Bartolomé Hidalgo, que no era ni unitario ni federal, era simplemente el gran comentarista de las batallas por la independencia, y también está Milao del Campo, es la platería fina, como decía el mismo Jauretche, de la formación de una lengua nacional. Y esa lengua nacional la descubre en 1933, porque su formación era la de un chico de la ciudad de Lincoln, cuyo nombre es un nombre reciente, también no recuerdo cómo se llamaba antes. Ese era bien un tema de Jauretche, en cambio de... me parece que muerto o algo así, un nombre criollo,
se le cambia el nombre en 1878, el año del asesinato del presidente Lincoln en los Estados Unidos. Del mismo modo que Benito Juárez, por los eventos de la Revolución Mexicana y la participación de Benito Juárez, todos pueblos de la provincia de Buenos Aires, que territorialmente vienen a ser un eco de la historia latinoamericana y norteamericana también. Jauretche siempre está atento al cambio de nombres y después voy a decir algo sobre eso. Su primer gran participación política es como irigoyenista. Él lo conoce a Irigoyen, pero militando en el movimiento estudiantil, y quizás tardíamente es de los que se lanzan a defender a Irigoyen desde un nacionalismo popular, expresión que comienza a tejerse en aquellos años, en una insurrección que no es la única que hace el Partido Radical en esa época, que es una insurrección sangrienta, antecedida por otras, después de la caída de Irigoyen en 1930, y en este año de 1933, en la localidad correntina de Paso de los Libres, tiene lugar una batalla muy sangrienta. Un puñado de militantes radicales de boina blanca, dirigidos por militares radicales, uno de ellos creo que era el teniente coronel Pomar. Aún hay comités radicales que se llaman teniente coronel Pomar. Intentan derrocar al gobierno de Justo, al gobierno semiconstitucional de Justo, surgido en elecciones con proscripción del Partido Radical. Y la aviación, que en ese momento dependía del ejército, no había un arma aérea autónoma, ametralla muy salvajemente a todos los insurrectos. De ahí salen los poemas de Paso de los Libres, son poemas gauchescos y al mismo tiempo antiimperialistas, anticolonialistas, digamos. Es la primera vez que el género gauchesco demuestra que pervive, y pervive en términos modernos, es decir, ya son gauchos que no existen en tanto tales, pero que existen en la memoria lingüística del país, que hablan en contra del colonialismo, en contra de la colonia, en contra de la proscripción. Hay un héroe, ahora no recuerdo el nombre de ese héroe, es uno de los que muere, uno de los milicianos radicales que muere, y Jauretche dedica el libro a ese miliciano radical que muere antes de que logren pasar a la localidad de Uruguayana, vecina a Paso de los Libres. Ese libro es el libro de un duelista, como lo es el Martí Fierro, es el libro de duelistas, el libro de personajes que tienen continuamente la obligación de hacer un canje de su vida por alguna cuestión de características éticas que los configura como personajes, sean desertores, sean huérfanos de todo amparo social. Y en ese sentido, un episodio fundamental de la literatura argentina es el encuentro de Jauretche con Borges en ese libro. Borges, como también es irigoyenista, eso es un hecho sabido, prologa el Paso de los Libres de Borges, y lo prologa en el único punto de contacto que ambos tienen en ese momento, que es la idea del coraje. La idea del coraje es la idea del duelista. En la idiosa historia de América, dice Borges, debo resaltar la gloria de estos hombres de coraje. Ese prólogo después motiva que Jauretche lo retire de las nuevas publicaciones. El peronismo lo separa, indudablemente, pero no deja de ser interesante preguntarse qué hubiera pasado si esa formidable junta, Borges y Jauretche, unidos por la idea del duelo. En Borges también está la idea del duelo. La idea del duelo revela al sujeto. El que es capaz del duelo se revela en la acción. El que es capaz de pensar la historia como un inmenso duelo, en todas las acepciones de un duelo, es el verdadero político. Eso que quieren decir ellos dos, que nunca se reconciliaron. Y en ese sentido, la condición de duelista de Jauretche, que lo acompañará siempre, no solo en duelos a pistola, sino en el duelo del filo de la poesía gauchesca, convertida en un tipo de ensayo muy singular, que es el ensayo que le impide hablar la lengua que habló el peronismo. Esa es la otra gran cuestión de Jauretche. Perón forja una doctrina. A Jauretche le interesa Perón, como le interesa a Scalabrini, también le interesa Perón, pero los dos hablan otro lenguaje. Scalabrini habla un lenguaje de economista, pero
en la economía nacional, Scalabrini pone un sujeto colectivo, que obtiene de la literatura argentina también, en este caso de Macedonio Fernández. Es un sujeto metafísico, es un sujeto que busca la emancipación y al mismo tiempo el archivo de Scalabrini es el de un investigador científico riguroso. Y Jauretche lo busca en una especie de gaucho temporal que lleva la memoria de la descolonización de un país. Esa es la idea central de Jauretche. En el caso del peronismo, establece su lenguaje, un lenguaje que perdura hasta hoy, que todos los reconocemos, a través de las lecturas de Perón, que son lecturas de índole militar, son lecturas de índole moral, de los manuales morales que se ven en los colegios militares, y al mismo tiempo tiene tramos doctrinarios tomados de las distintas vertientes de la confrontación en el siglo XX. Y con eso se hace una cartilla, o una doctrina, o un conjunto de verdades. Se hacen marchas, se hacen himnos. Y Jauretche y Scalabrini Ortiz eran dos intelectuales que habían fundado un grupo llamado Forja en 1935, con la gran consigna que escribe Jauretche: somos colonia, queremos ser nación. Y por lo tanto, cada uno de ellos sigue hablando su lenguaje particular en el seno del lenguaje del peronismo. Esto causó no pocos problemas. Tanto Jauretche como Scalabrini tuvieron distintos tipos de problemas con Perón. Esto está muy bien relatado en el libro de Norberto. Esto lo digo para que nuestro memorial, nuestra galería de héroes, de los aniversarios, que es el día donde todo vuelve, el aniversario, ¿no? Es como si fuera un tiempo circular donde volvemos a recordar, hoy nos permitan, en la madurez política que estamos viviendo, decir efectivamente que había distancias, diferencias, discusiones muy fervorosas, enemistades. Jauretche era partidario de que la no reelección de Perón, era partidario del gobernador de la provincia de Buenos Aires, temas de mucha actualidad, ¿no? Del general Mercante, director del Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires, y cesa en sus funciones cuando sucede la disputa entre Perón y Mercante. Hay una frase de Jauretche interesante que revela su pensamiento desde el punto de vista de la actitud del hombre político. Es sabido su debate con la izquierda, no es un anticomunista, no es un hombre de prejuicios. Incluso muchas de sus consignas tienen el eco de la Revolución Soviética en Jauretche. Pero lo que le critica a la izquierda es que, surgida del movimiento estudiantil en general, o de las universidades, sea un ala de un frente social y político dirigido por movimientos conservadores liberales que no consiguen entender el dominio amplio de la cuestión nacional tal como aparece a los ojos de Jauretche, como un gran frente que involucra un sector de la oficialidad joven, involucra a pequeños y medianos empresarios, involucra a los trabajadores, y debería involucrar estudiantes. Y todo eso como gesta del coraje, como gesta no vinculada a la aplicación de ninguna teoría. Jauretche es como filosóficamente tiene sus fuentes en cierta idea de las verdades empíricas. Hay cierta idea del vitalismo empirista en Jauretche, es decir, son las verdades de la tierra, hay que poner el oído en la tierra para encontrar las verdades profundas de lo popular. Son todas ideas que hoy debemos debatir. Y uno de los cuestionamientos que hace la izquierda es el tipo de modelo de análisis económico, social y político extraído de procesos de otras latitudes, o de otras regiones, o de otras naciones. Una nación como la Argentina precisa establecer primero sus clases sociales maduras, que deben ser clases revolucionarias. Por eso recomienda para el peronismo que ocupe toda la escena, y pone el ejemplo de la Revolución Francesa, que tiene sus girondinos y jacobinos enfrentados. Jauretche le propone al Perón en el 45 que haya girondinos peronistas y jacobinos peronistas en un mismo movimiento de refundación de la nación. En esto quizás se equivocaba, porque esto lo hubo en los 70, pero los hubo y hubo un Ezeiza también. Por eso todos estos pensamientos creo que tienen que ser de algún modo revisados. En el Banco de la Provincia trabajaba un joven escritor que nunca fue peronista,
pero que siempre fue irigoyenista, como David Viñas. Y como encabeza una huelga, Jauretche lo aparta del banco. Y como era amigo del padre de Viñas, también irigoyenista, le dice, sin embargo, su hijo pinta para intelectual sin despintar para hombre. Esto quería decir que cualquier rasgo de la vida intelectual debía estar sostenido en una virilidad o en una capacidad de enfrentar con coraje situaciones como la de él, y acá cuento una pequeña anécdota, el hombre de izquierda que está perorando en un café sobre verdades que pueden ser indiscutibles y ve llevar preso a una persona y no es capaz de decirle al vigilante, mire, usted no lleva preso a nadie, yo me voy a jugar por esta persona. Bueno, ese tipo de ejemplos es lo que hace la vigencia de Jauretche, en el sentido de que busca una conciencia política que asuma un compromiso, no diría más allá de las ideologías, porque la de él fue la del nacionalismo popular, es una ideología permanente de la Argentina, quizás el crucigrama central de la vida política argentina que debemos seguir examinando, perfeccionando, pero la idea es que el hombre político debe poner su empeño específico con las reglas del duelista, como digo. Y las reglas del duelista son las reglas de la vieja caballería. Por eso Jauretche es de alguna manera como Palacios. Palacios es otro personaje que rompe dos veces con el Partido Socialista. Una por el duelo. Juan B. Justo dice, esa es una institución feudal. Un socialista no se bate a duelo, Palacios se bate a duelo. Son innumerables los duelos de Alfredo Palacios. Y la otra ruptura de Palacios con el socialismo es la bandera. La bandera del socialismo debía ser la bandera argentina. Es decir, Palacios, más allá de su situación política en el año 55, aliado a la Revolución Libertadora, también es un personaje de este cuño. Son los personajes de una Argentina que de este modo no existe más. No existe más este tipo de duelista porque existen los medios de comunicación de otra manera. Si tuviera que existir el duelo hoy, las veledas de los canales de televisión, si escuchamos todo lo que se dice en los programas de televisión y el sistema de injurias que hay en la Argentina, estarían cubiertos de sangre todo el día. Pero eso no ocurre porque efectivamente el tipo de debates, bueno, acá tenemos al diputado Kunkel que sabe algo de estos debates también. Estos debates ocurren de otra manera, pero pienso que de alguna forma esta idea del duelista tiene que estar presente en la vida popular, porque es el tono mismo en que se constituye la vida nacional. Importan la vida de los pueblos, importa cómo se reflexiona y cómo se analizan los grandes procesos históricos, importa entrar en este mundo ya universalizado de una manera que a veces nos cuesta comprender, de una manera digna, democrática, con banderas desplegadas de justicia social. Todo eso importa absolutamente, pero la construcción de un sujeto político colectivo capaz de adueñarse de un gran legado social y popular, eso se encuentra en estos grandes textos de Jauretche, que los enumero muy rápidamente para terminar. Sus grandes textos son cuando cae Perón, porque como digo, con Perón tiene distintos tipos de problemas. Un problema es este, el nombre. No por Perón, pero los parajes, los paisajes, las estaciones de ferrocarril, las calles, comienzan a llamarse Perón. Los dos grandes nombres criollos o indígenas que tienen las provincias del país cambian de nombre. La Pampa, que es una especie de metáfora de la Argentina, se llamaba Perón, y el Chaco, que es el lugar de casa, en guaraní pasa a llamarse presidente Perón. Jauretche cuestiona eso, es un tema de actualidad también, y le dice una frase tremenda a Perón: si su nombre forma parte del paisaje, usted por esto puede llegar a caer. Es cierto que Perón no cayó por esto,
hay razones económicas, políticas, todas las conocemos muy bien, pero ponerle el nombre de Perón a hacerlo paisajístico era de alguna manera para Jauretche capturar el territorio de una manera que no llegaba a convencer a lo que a Jauretche le interesaba mucho, las clases medias. Cuando dice medio pelo, no desprecia a la clase media, está queriendo sumar a la clase media a un gran frente nacional. Y los nombres que él prefiere son los viejos nombres criollos puestos en el siglo XIX, los nombres subsistentes, que fueron cambiados por la modernización que él criticó tantas veces como las onceras, que el nombre de la civilización. Jauretche no es un bárbaro, es la civilización argentina con otro sujeto colectivo, no con un sujeto meramente liberal republicano, individualista y capaz de cegar un tronco cultural más antiguo. Por eso critica todos los cambios de nombre que hace Sarmiento. El que más critica es el de, no recuerdo, el Belleville. Cuando se inventa el teléfono por Belleville se llamaba Indio Muerto, no Lincoln. Fraile Muerto. Como aparece la noticia mundial de la invención del teléfono por Graham Bell, Belleville. Entonces eso es lo que critica Jauretche. Por eso la cuestión del nombre es tan importante el peronismo también, los diversos nombres que se da el peronismo. Y es importante hoy surge de algún modo también a quién dar nombre, qué nombres dar, con qué nombre marchamos al duelo o a la confrontación política. Eso me parece que es un tema de gran interés. Jauretche examina los nombres porque, a pesar de que es un empirista, construye la idea de poder a través de símbolos. Y en eso me parece a todos los grandes pensamientos de las ciencias sociales contemporáneas. Cómo analiza las tramas de poder a través de las ceremonias, las condecoraciones, las citas en el diario, las citas mutuas, las bibliografías. Es un análisis muy fino que muchos alumnos de sociología lo leen en Pierre Bourdieu, que dice exactamente lo mismo que Jauretche, y eso se llama ciencia sociológica. Si lo dice Jauretche son pálpitos de un gaucho. No, Jauretche lo dice con mucha más gracia, pero es lo mismo. Cómo se construye un poder a través de un tejido de símbolos y de la capacidad de nombrar. Por eso le interesaba que los procesos populares tuvieran su propia capacidad de nombrar vigente en su capacidad de movilización y no como acto de apoderamiento del Estado respecto del territorio. Ese es un tema muy interesante que hoy también nos toca de cerca. Todos los temas de Jauretche son temas limítrofes, son temas de un gran pensamiento que se dirige al peronismo y aceptando el peronismo pero interrogándolo desde adentro y desde afuera. Se compromete con Frondizi, no vota en blanco cuando Perón indica el voto en blanco de Madrid. Piensa que con Frondizi se acaba el mito de Perón, llegó a pensar eso. Jauretche después se reconcilia con Perón y termina sus últimos días envuelto en una bandera de montoneros, porque percibe ahí, quizás en su fuero íntimo podría pensar que ese no fuera el camino, pero hay una cuerda interna bastante misteriosa, quizás el recuerdo a sus años de juventud y quizás aquella gesta de aquellos jóvenes que hoy podríamos cuestionar de muchas maneras. Sin duda los podemos cuestionar de muchas maneras, pero hay una manera que no debe ser cuestionada y es la manera en que Jauretche no lo cuestionó, que es que en ese ideal de la juventud de los años 70 él vio de alguna manera esa capacidad del duelista, esa capacidad de ir por la calle y decirle a un vigilante que lleva preso a alguien: esto no, usted no lleva preso a nadie. Por eso se había envuelto su féretro con esa bandera. Bueno, nada.